Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por participar en este webinar denominado Frente al deterioro del ingreso real, que hoy es nuestra segunda fecha. Este webinar ya lo habíamos hecho hace un mes, pero debido, digamos que a las personas que no pudieron asistir en ese webinar número uno, decidimos hacer esta segunda fecha que consideramos que es un momento importante para poder conversar frente a este tema. ¿Por qué es un momento importante? Porque a partir de este mes, recuerden, y seguramente ustedes lo tienen en el radar, ya estamos, digamos, las personas, los asalariados, ya están empezando a hacer sus temas de declaración en la renta. Y pues digamos que ahí empiezan a verse las tocadas de puerta ya en las áreas de compensación, en donde le dicen a las organizaciones, oiga, esta declaración de este año estuvo fuerte, miremos mecanismos alternos para poder optimizar mi ingreso. Pues hoy en este webinar vamos a poder ver y vamos a darles herramientas de cuáles son los caminos que bajo la normatividad, bajo el momento actual y bajo las necesidades de las personas pueden funcionar para poder optimizar el ingreso total de cualquier índole, sea el salario, sea de los beneficios, sea del mundo variable. Pues la buena noticia es que si bien los caminos, digamos que tradicionales que conocemos para optimizar el tema tributario son menores, pues hay otros caminos que son, digamos que alternos y que bajo la normatividad están más vigentes que nunca para poder, digamos que mitigar y recuperar el poder adquisitivo que los asalariados han venido perdiendo durante los últimos 3 años con la última ley tributaria. Entonces, hoy estaremos con ustedes recorriendo ese camino, mostrándoles a nivel empresarial, coyuntural que están haciendo las organizaciones y después vamos a aterrizar cuáles son esos 3, 4 caminos que podemos utilizar desde el mundo de compensación para ayudarle a mitigar el impacto en temas tributarios a las personas y también, digamos que buscar eficiencias para las organizaciones. Importante recordarles, recuerden que en la parte derecha de la pantalla van a poder encontrar un chat para que puedan hacer las preguntas que se les ocurra y poder, digamos que, hacer este ejercicio y este espacio de una hora dinámico y poder, digamos que, resolver esas inquietudes que ustedes, digamos que se les presente en este webinar que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a empezar un poco para mostrarles, digamos que a manera de coyuntura, qué está pasando con el ingreso de las personas. Es muy importante, si bien este ya es el tercer año de la última ley tributaria, la 2277, es muy importante que tengamos mapeado cuál es ese, digamos que efecto que está teniendo esa norma tributaria en los asalariados. El primero, digamos que es un tema más orientado hacia la organización. Las empresas, digamos que están buscando caminos alternos. Ya aquí no es el que pague más, sino que pague de manera eficiente. De nada nos sirve, hace poquito hicimos un ejercicio con algún cliente, de nada me sirve que yo esté en un Q3 de mercado, hablando, digamos, de mi estructura salarial, en donde, digamos, con bombos y platillos digo, estoy en un Q3 de mercado, estoy fidelizando el talento clave porque estoy siendo competitivo en materia salarial. Si al final del ejercicio, cuando ese valor que yo estoy pagando tiene un deterioro en el camino vía unos descuentos importantes en temas de retención. Entonces, al final al empleado no le importa si yo estoy en un Q1, en un mediano, en Q3 de mercado, sino de ese esfuerzo que hace la organización por estar competitivamente salarialmente, desde el mundo salarial, cuánto me está llegando de verdad a mi bolsillo. Entonces, es muy importante que las organizaciones están buscando temas modernos, temas innovadores para poder, digamos que, pagar de una manera mucho más eficiente y poder impactar, digamos que el ingreso de las personas y su calidad de vida. Ya digamos que a partir de octubre las organizaciones empiezan a hacer el presupuesto del próximo año y empieza, digamos que, a ponerse sobre la mesa cuál va a ser el incremento del próximo año. Este año, digamos que vimos un tema muy importante y es que el incremento en promedio de las organizaciones, este dato recuerden que sale de nuestro gran estudio del mercado laboral colombiano 2025, donde participan 1.000 organizaciones. Para este año las organizaciones que participaron en el estudio hicieron un incremento promedio del 6,2%. Entonces, ¿qué pasó con ese 6,2%?
digamos que revisando los salarios por encima de los 10 millones de pesos o salarios que tienen algún tipo de tributación, pues ese incremento, digamos que ese esfuerzo que hace la organización se perdió en el camino. Lo canibalizó el tema tributario. Un ejemplo sencillo. Para un salario de 20 millones de pesos vamos a incrementar el 6,2 y este salario tiene una tasa de tributación de 2 dígitos. Está impactado por la ley tributaria, que cuando llega a las 1.340 VTs, digamos que deja, digamos que funcionar los temas de las voluntarias EPC, pues obviamente ese impacto tributario consume ese 6,2. Entonces la sensación de las personas es que ese incremento salarial no se siente. Entonces aquí es donde tenemos que ser muy, digamos, estratégicos en cómo vamos a hacer un incremento salarial, porque de nada sirve hacer un incremento de X número si al final va a tener un impacto en el flujo de caja de las personas. Entonces recuerden que por cada peso que la organización incrementa, pues hay un sobrecosto detrás de que puede estar entre un 30, 40, 50% de ese peso, dependiendo si está por encima o por debajo de los 10 salarios mínimos, la exoneración, pues es muy importante que seamos muy estratégicos. Entonces aquí es donde decimos que las organizaciones en vez de buscar pagar más, lo que están buscando es pagar mejor. ¿Cómo podemos buscar mecanismos alternos de pago? Ojo, bajo la normatividad, eso es muy importante. No podemos ponernos de creativos y poner en riesgo la organización, eso es clave, pero sí como podemos buscar caminos que bajo la normatividad sean mucho más eficientes y potencien esas decisiones salariales que la organización, digamos que toma en su momento. Un tema importante, una pérdida exponencial del poder adquisitivo en los asalariados. Hacemos un ejercicio desde que un poco de recorderis, digamos que, ¿qué fue lo que hizo la última ley tributaria, la vigente? Fue que los beneficios tributarios, las exenciones tributarias tradicionales, como son las rentas exentas, recuerden que en rentas exentas encontramos los aportes voluntarios, las cuentas APC y el 25% que tenemos todos los asalariados o los declarantes de renta exenta, más los deducibles tributarios como lo son la medicina prepagada, los dependientes y los intereses de crédito hipotecario, los disminuyó anualmente de 5.040 VTs a 1.340 VTs. Entonces, podíamos pasar de deducirnos casi 200 millones de pesos al año en esas exenciones, pasamos a deducirnos 66 millones de pesos. Entonces, ¿eso qué hizo? Que en el mes a mes, cuando la persona llegue a ese tope de las 1.340 VTs, en ese mes, pues todos esos beneficios tributarios que tenía ya no los va a poder utilizar y su tributación casi que va desde el ingreso menos las deducciones de ley, va sobre esa base. Entonces, obviamente su retención en la fuente sube y el efecto ¿cuál es? Que el flujo de caja que le llega a su cuenta de nómina es menor. Entonces, y en la renta, pues ni hablar. En la renta, recuerden que la retención les anticipo y en la renta, pues ya ustedes lo sabrán, que obviamente solo me puedo decir 66 millones de pesos al año, entonces voy a llegar con una tasa de tributación, un ingreso para aplicar en la tabla mucho más alto, por ende tengo que hacer una tributación mucho más alta en este ejercicio. Entonces, esto que ha representado, obviamente digamos que hacíamos un ejercicio también en nuestro observatorio de Human Capital con algunos clientes y podíamos observar que no lo que me pagaban, sino lo que me llegaba a la cuenta nómina es casi lo mismo que lo que recibían las personas hace 2 años con un menor salario. Entonces, esa es una realidad, es una pérdida del poder adquisitivo y tenemos que revisar qué caminos podemos, digamos que tomar para poder mitigar ese impacto que está teniendo actualmente esta ley tributaria. Que es importante, recuerden, no sé si lo hayan visto en las semanas pasadas y en esta semana también se ha venido, digamos que viendo en las noticias, y es que el gobierno ya tiene, digamos que una reforma tributaria que la llaman la ley de financiamiento, entonces se va a radicar, bueno, los expertos dicen que no está el ambiente para que sea aprobada, pero ya hay una reforma tributaria en donde uno de los renglones son los asalariados. ¿Cómo poder hacer que los asalariados digamos que tributen más en el ejercicio? Se estima que lo que va a hacer es que se suban las tasas de tributación. Recuerden que hoy la más alta es el 39%, entonces seguramente pueden subirla, que de pronto acorten mucho más las exenciones tributarias. Entonces, es muy importante y siempre decimos que si bien puede que en este gobierno no pase la reforma tributaria, el próximo gobierno tendrá que hacer una. Y si nosotros hacemos un recorderis de las últimas 10 reformas tributarias que ha tenido el país, que en promedio sale cada 2 años, digamos que al final siempre hay algún ajuste para los asalariados para que
tributen mucho más. Entonces aquí siempre decimos que el momento no es esperar hasta que pase, sino el momento es cómo prepararnos, el momento es ahora para tomar decisiones estratégicas, implementar modelos, digamos, que puedan mitigar y potenciar ese poder adquisitivo que se está perdiendo actualmente bajo esta regla tributaria que está funcionando en el país. Como obviamente mi flujo de caja se ve deteriorado, se ve impactado, pues esto lo que hemos visto, digamos que en temas del empleado, es que esto ha generado que las personas tengan una menor capacidad para ahorrar, una menor capacidad para invertir, una menor capacidad para consumo. Esto tiene un efecto también, digamos, detrás de. Entonces, obviamente, si yo tenía proyectado un porcentaje de mi salario al ahorro, cuando tengo un incremento salarial y ese incremento salarial lo canibaliza el impacto tributario, cuando llego al tope de las 1.340 VTs y pierdo en algunos casos desde 500 y hemos visto hasta 5 millones de pesos en salarios, obviamente de primer nivel, pues obviamente lo que tengo que afectar son esos otros rubros que son muy importantes, digamos que en las finanzas personales de los asalariados, también tiene un impacto social y es que obviamente puedo destinar un menor monto a esos rubros que vemos en ese renglón 3. Entonces, es muy importante que si yo tomo medidas desde el punto de vista de compensación, desde la organización, en donde pueda ayudar a las personas a mantener y a recuperar ese poder adquisitivo, pues obviamente voy a tener un efecto colateral donde le voy a ayudar a las personas a que sigan manteniendo el tema del ahorro. Es un tema muy importante. Consideramos que una de las grandes lecciones que dejó la pandemia es que tener excedentes financieros en las finanzas personales es muy importante para cualquier contingencia. Los ahorros también generan temas de inversión, los ahorros también me generan temas de consumo. Entonces, es muy importante que si bien uno podría decir, eso no es problema de la empresa, consideramos que sí son temas que tenemos que tener en el radar, porque al final, tener mecanismos alternos, buscar otras opciones, el mensaje que le estamos dando a las personas es, oiga, nos preocupamos por ustedes, buscamos caminos de fidelización y siempre digamos que esto va a generar, obviamente, una percepción positiva frente a la persona. Muy importante y va alineado al punto anterior, pues obviamente tenemos un flujo de caja, una afectación del flujo de caja mensual. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando las personas llegan a esos topes de las 1.340 VTs, usualmente ya desde marzo empiezan a perderse en los salarios de primer nivel. En marzo se pagan los bonos y esos bonos consumen el 25 de renta exenta, entonces anticipa que lleguemos más rápido a esas 1.340 VTs y ahí empiezan marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Algunos, los que están cercanos a los 10, 11 millones de pesos mínimos integrales, empiezan a perderlos hacia noviembre y diciembre. En ese momento, como mi retención en la fuente se sube, pues obviamente voy a tener un menor flujo de caja mensual y ahí es donde las personas aún todavía no han asimilado después de 2 años, ya hasta el tercer año de la ley tributaria, van y oiga, usted me pagó mal, ¿qué pasó? Porque era que yo venía recibiendo este monto y ahora recibí mucho menos, ¿qué pasó? Pues no es un error de la nómina, sino es un efecto de lo que venimos hablando en esta diapositiva, que es un efecto del impacto de la nueva, la 2277 que está funcionando actualmente. Entonces, vuelve y juega, el mensaje es, busquemos mecanismos que me permitan mejorar ese flujo de caja mensual de las personas y que vaya alineado todo este discurso que hemos tenido en esta primera diapositiva. Más adelante les vamos a mostrar unos ejemplos en donde se puede ilustrar cómo salarios de diferentes niveles, estos mecanismos de optimización tributaria, que también ya les vamos a anunciar cuáles son, pues permiten obviamente potenciar y proteger ese flujo de caja mensual de las personas. Siempre nos preguntan, bueno, ¿y estos caminos que ustedes comentan en estas charlas que implementan esas las organizaciones, cómo están, digamos que, cómo es la aceptación frente a los entes fiscalizadores? Entonces, un tema importante, aquí tenemos dos frentes, está la DIAN y está la UGPP. Hablemos primero de la UGPP. Digamos que desde 2013 la UGPP viene, digamos que, participando de manera activa en las fiscalizaciones en las organizaciones. Nosotros tenemos dentro de nuestra organización una línea de UGPP donde hemos venido también trabajando con las organizaciones para responder esos requerimientos y hoy ya tenemos obviamente unos lineamientos mucho más claros frente a estos modelos, frente a esas fiscalizaciones que hace la unidad como tal. Entonces, ¿qué es muy importante? Para poder tener un modelo blindado y que no haya tenido ninguna contingencia frente a este ente fiscalizador, lo primero que tiene que ser es que tenemos que respetar los topes.
pongámonos un poco, vámonos un poco a la normatividad. Entonces, estos modelos de flexibilización salarial se pueden implementar. Hay un tope que desde el 2010, digamos que nosotros aplaudimos y estuvimos muy a favor, y es que permite que hasta un 40% del total de la remuneración sea pactado como componente no salarial. Nosotros actualmente estamos flexibilizando hasta un 35%. Entonces, muy importante, primero el tope. Segundo, que esto tiene que quedar pactado. Esto no puede quedar, digamos que en el aire. No puede ser un tema en donde la organización lo obligue, por decirlo así, sino sea un tema de mutuo acuerdo, donde las personas, los empleados se pongan de acuerdo y se firme en un pacto de exclusión salarial. Eso es muy importante. Y un tema contable. Hay que contabilizarlo correctamente. Recuerden que la unidad, cuando hace sus fiscalizaciones, pide también las cuentas contables hasta el auxiliar para poder determinar muy bien la naturaleza de ese pago como tal. Entonces, esos tres frentes, que respetemos el tope del 40, que lo pactemos y que lo contabilicemos correctamente. Es más, hace poco salió ya una sentencia en donde, digamos que se le dice a la UGPP que los modelos de desalarización, a nosotros no nos gusta mucho esa palabra porque desalarizar, digamos que es afectar algo, lleva esa palabra a pensar en eso, pero digamos que al final la flexibilización es un tipo de desalarización, tienen que estar, digamos que se pueden hacer, están vigentes por el artículo 128, pero la organización tiene la obligación de, digamos que, demostrar que ese acuerdo de salarización, digamos que está alineado frente a los parámetros. Entonces, consideramos que están todas las herramientas para poderlos hacer, para poderlos implementarlos de manera correcta y poderlos tener alineados frente a cualquier requerimiento. Y la DIAN, digamos que lo que revisa es el tema tributario. Entonces, es muy importante que bajo esos componentes que yo voy a flexibilizar, los maneje correctamente, y lo que sea ingreso, pues hay que tributarlo, y lo que no sea ingreso porque el estatuto tributario lo permite o lo manejamos como un gasto operacional, lo manejemos de manera correcta. Más adelante también les vamos a mostrar qué alternativas hoy están vigentes, no porque lo diga Human Capital, sino porque están soportadas por leyes, decretos y doctrinas ya en este ejercicio. Entonces, consideramos que la implementación se puede hacer siempre y cuando esté alineado tanto en lo laboral, que lo va a revisar la OGPP, como en lo tributario, que lo va a revisar la DIAN. Y esto tiene un tema en competitividad salarial, lo que les decía al inicio de nuestro discurso, y es, de nada sirve que ustedes tengan su estructura salarial, de que ustedes digan, es que estoy en una mediana de mercado o estoy en un Q3 de mercado porque me gusta ser competitivo, me gusta fidelizar mi talento clave. Si esos 100 pesos que están en el Q3 o en la mediana de mercado, al final de los 100 pesos se ve deteriorado por el impacto tributario. Entonces, ya el tema tributario tiene que ser un tema muy importante en las decisiones de sus estructuras salariales. De nada sirve pagar un bono a las personas en donde cumplieron los indicadores, aportaron a los resultados del negocio, dieron la milla extra, y al final cuando yo pago ese bono de la manera convencional en la nómina, el empleado va a perder un 25 o un 30%. Entonces las personas se van a empezar a cuestionar, oye, ese esfuerzo que estoy haciendo vale la pena. De nada sirve tener un plan de beneficios competitivo donde decimos, mire, tenemos todos estos beneficios, tenemos la prima, tenemos estos temas, cuando al final son beneficios que impactan el tema tributario, y cuando las personas van a tributar van a decir, Dios mío, todo eso que me dio la empresa, mire todo lo que me afectó en mis finanzas personales. Entonces, el tema de competitividad salarial ya no está medido en qué corte estadístico estoy parado, sino también cómo hago que si estoy en un cuna mediano mercado, le llegue lo más posible, lo más completo vía caminos de optimización tributaria. Entonces, digamos que es un tema muy importante, esto es un tema coyuntural, esto lo sacamos obviamente, de nuestro día a día con ustedes, las organizaciones, y de nuestro estudio salarial, de lo que están haciendo las empresas y que le están atinando desde el punto de vista de compensación alineado al tema tributario. Antes de pasar con algunos temas, ya aquí están haciendo preguntas. María Parejo nos pregunta, ¿cómo es la forma correcta de contabilizar los auxilios para la desalarización? Un tema súper importante, María. Entonces, los auxilios, vamos a mirar, María, que el auxilio es el producto menos representativo en los modelos de flexibilización salarial, porque ¿qué pasa con los auxilios, María? Tributariamente, como esto es cash consignado a la cuenta de nómina de los empleados, el impacto tributario es total, es decir, eso va para retención y va para temas de declaración de la renta. El modelo que nosotros
implementamos en las organizaciones y que impulsamos a nivel de compensación, su tema principal es mejorar, va alineado a este tema que estamos viendo acá, el tema tributario. Y al mejorar el tema tributario, pues potencio el flujo de caja a las personas. Entonces, el auxilio existe, pero no es de las alternativas más usadas en las personas porque tiene un impacto tributario. Otro tema importante, si tú vas a pagar un auxilio, ya digamos que hay jurisprudencia frente al tema, no le puedes pagar un auxilio de chévere a las personas. Entonces, le voy a dar un auxilio a María de salud, pero al final ella se lo puede gastar en lo que quiera. Entonces, ojo con el tema de los auxilios, porque tenemos que garantizar que la destinación vaya alineada a ese apellido que le estoy dando a ese auxilio. Recomendación, que también tenga un apellido, que sea un auxilio educativo, un auxilio de salud, un auxilio de alimentación, un auxilio de vivienda, pero que vaya alineado a los gastos de las personas, porque si no, lo hemos visto en jurisprudencia, el juez al final dice, si usted no garantiza, digamos, la destinación de este auxilio o no hay un censo de necesidades, pues usted lo que está remunerando es el servicio de la persona, entonces tienden, digamos que a tener ahí un tema, una línea que hay que revisar muy bien. Pero si tú tienes un auxilio implementado, los auxilios se pueden pagar como no salario porque el 128 lo dice, auxilios habituales ocasionales, tienes que contabilizar en la parte de auxilios, que es la 510545, que se llaman auxilios, lo envías a esa cuenta, no como salario, sino como un auxilio no salarial en la cuenta contable. Y muy importante, María, tener tu pacto de exclusión salarial. Clave ese ejercicio donde lo pactas de que no es salario, no va como contraprestación directa del servicio. Espero haya podido solucionar tu duda, María. Por aquí hay otra, María del Pilar Monsalve. Hola, María del Pilar. Nos pregunta, ¿una bonificación por mera liberalidad por única vez, por reconocimiento institucional, por logro corporativo, que supone el 40% del salario, hace base para los temas de seguridad social? Un tema importante, María del Pilar, cuando es por mera liberalidad y también hay jurisprudencia que salió hace poco frente al tema y lo das por única vez, es corporativo y lo pactas como no salario, esa, primero, pues digamos que no va, como es no salarial, no entra para los cálculos de seguridad social y tampoco entra para la validación del 40% si es de una única vez. Eso había, digamos que bastante dudas frente al tema, pero ya el Consejo de Estado sacó una sentencia en donde dice que si es por mera liberalidad, esa bonificación es no salarial y no la das frecuentemente, no tendría por qué entrar a la validación del 40%, pero tienes que ser muy cuidadosa de mostrarlo de esa manera, porque lo primero que hace la UGPP es cuestionártelo, pero importante que tengas tu pacto de exclusión salarial, que busques, que muestres que los indicadores nunca fueron individuales, sino fueron corporativos, y que es una bonificación que no pagas de manera habitual. Entonces, importante frente a ese tema, María del Pilar. Y María Pareja nos vuelve a preguntar, ¿y los pagados por fuera en tarjetas de bono canasta? Los bonos canasta no los puedes pagar por fuera, porque los bonos canasta son un pago salarial, pero de naturaleza no salarial. Tú los puedes pagar, los bonos de alimentación los puedes pagar salario o no salario. Usualmente uno los pacta como no salario, como un beneficio extralegal. Y al ser un pago laboral, tienes que incluirlo en nómina, como un devengo, una deducción, y tienen que entrar para los temas de 1393. Entonces, te recomendamos revisar el tema si lo estás pagando por fuera. Es un pago que debería registrarse por nómina y validar para todos los temas de 1393, etcétera, como tal. John Bedoya, última pregunta para seguir, o si no, no nos alcanza el tiempo. Buenos días, John. Bonificaciones por cumplimiento de resultados mes a mes que no superan el 40%. ¿Es posible? Es posible siempre y cuando, John, tú los pactes con indicadores corporativos de área grupales, nunca individuales. Entonces, por ejemplo, si tú ya le estás diciendo cumplimiento de resultados y son resultados individuales, ya lo contaminas de salario y eso debería ser un pago salarial. Pero si son bonificaciones que tú das por indicadores o métricas corporativas que no van atadas a la contraprestación directa del servicio, lo puedes pagar como un salario y ya haces tu validación si supera o no el A1393, es decir, el 40%. Si supera el excedente, pues sumaría para la base de los aportes a la seguridad social. Bueno, te seguimos por acá. Entonces, algunas, digamos que mitos o temas que siempre se preguntan cuando implementamos estos modelos de flexibilización salarial. Entonces, lo primero, del costo laboral y los agravaciones impositivos. Estos modelos de flexibilización salarial que nosotros implementamos en la organización, ya sea por el fijo, sea por el variable o sea por la reconversión de los planes de beneficios, tienen un tema importante y es que al final generan un gana-gana.
siempre buscamos modelos que sean ganadores para ambas partes, para la empresa y para las personas. Entonces, estos modelos de flexibilización salarial van a generar una optimización del costo laboral. En otros webinars, si ustedes nos han acompañado, siempre cuando mostramos el tema de coyuntura empresarial, siempre está sobre el radar el tema de buscar eficiencias desde el punto de vista laboral. Y es que para nadie es un secreto que estamos en una coyuntura en donde claramente el tema normativo, estas reformas que se vienen generando, los temas económicos, pues han generado que las organizaciones de ciertos sectores, no vamos a decir de todos porque hay sectores que vienen repuntando, sean muy conservadores en sus temas de presupuesto. Entonces, donde yo pueda ayudar a las personas, pero que no me cueste tanto, pues bienvenido sea. Y estos modelos permiten eso, es donde puedo implementar modelos de flexibilización salarial que van a tener un impacto positivo en las personas porque van a mejorar su flujo de caja, pero colateralmente yo voy a tener un ahorro desde el punto de vista laboral. Muy importante, tenemos que revisar un modelo en donde se genere un costo para la empresa, pero que no vaya a generar, digamos, que una afectación en alguna de las acreencias laborales para las personas. Ya más adelante les vamos a explicar, pero un modelo en donde blindemos temas pensionales, prestacionales, etcétera, etcétera, bajo unos mecanismos de compensación o de equivalencia que les explicaremos más adelante. Y obviamente el tema de gravámenes impositivos. Les decía anteriormente, estos modelos subprimarios, digamos que una de los grandes impulsores dentro de las organizaciones es montar modelos que ayuden a mitigar ese impacto tributario que están teniendo los asalariados actualmente. Entonces, esos modelos o esas alternativas que vamos a mirar más adelante, ya sea porque el estatuto tributario tiene ese beneficio tributario o porque lo manejamos como un gasto operacional, pues al final del ejercicio va a generar un menor ingreso para las personas, por ende va a tener unos gravámenes impositivos menores al ser, digamos, que el ejercicio de retención o de declaración de la renta. Entonces, al final, ¿qué estamos generando con un modelo de estos? Es un modelo ganador porque vamos a ayudar a la organización a optimizar su costo laboral y vamos a ayudar a las personas a optimizar esos gravámenes impositivos, que recuerden que detrás de, pues obviamente hay una mejora en el flujo de caja de los asalariados. Otro tema importante, ¿cómo funciona este tema frente a al acuerdo entre las personas y las empresas? Lo primero es que estos modelos, digamos que son voluntarios. Siempre se tiene que hacer un ejercicio. Esto tiene que ser personalizado, donde cada caso es diferente. El caso de María del Pilar, el caso de John, el caso de María Parejo son diferentes. Entonces, tenemos que estructurar unos escenarios donde podamos sentarnos con las personas y hacer un comparativo. Decirle, oiga, mire, bajo usted el esquema tradicional, hoy con sus 100 pesos, este es el impacto tributario y esto es lo que usted recibe al final del ejercicio. Bajo esta propuesta que está haciendo la organización de flexibilización salarial, este es su escenario, estos son sus descuentos y este es el resultado final en su flujo de caja. Usualmente, obviamente, cuando las personas hacen ese ejercicio individualizado, pues ven las bondades del modelo, porque, oiga, mis acreencias laborales se mantienen. Mis condiciones contractuales igual. Mi flujo de caja cuando yo voy a poder ver digamos que es mucho mejor y cuando voy a poder ver la proyección de la renta, pues sin duda alguna voy a tener un ahorro en este ejercicio. Entonces la persona ahí, digamos que voluntariamente acepta este ejercicio. Entonces lo primero es que esto tiene que ser voluntario, no impuesto, sino voluntario y generando obviamente escenarios que se le muestre al empleado las bondades de estos caminos de optimización tributaria. Y al levantar la mano y decir al empleado, oiga, quiero probar el modelo, pues tenemos que dejarlo por escrito. Recuerden cuando hablábamos de la aceptación de los entes fiscalizadores, un punto importante es que esto tiene que estar pactado, no puede quedar acordado por palabra, no puede en un correo, sino esto tiene que quedar en un pacto de exclusión salarial en donde el empleado, de mutuo acuerdo, empleado y empresa, digamos que definen qué es salario, qué no es salario y obviamente que ese componente no salarial no va como contratación directa del servicio, sino va alineado a unos beneficios extralegales de naturaleza no salarial. Entonces, es muy importante porque cuando llega la UGPP siempre dice, muéstreme el pacto de exclusión salarial. Recuerden la jurisprudencia, la última sentencia que sacó el Consejo de Estado, el modelo, digamos, tiene que comprobarlo la organización y para comprobarlo, pues tengo que tener un pacto de exclusión salarial para, digamos que, determinar ese acuerdo de extrasalarial del componente flexibilizado. Entonces, tema importante en los acuerdos de esta índole. Un tema importante y es
la no afectación de las condiciones contractuales. Este es un tema importante a veces, y aquí es donde nos alejamos un poco de la palabra de salarización. Hay organizaciones, falsos profetas a veces que implementan estos modelos de salarización, donde desalarizan una parte del ingreso, pero sobre esa desalarización las organizaciones no reconocen ni pensiones ni prestaciones sociales. Es decir, ahí es un modelo pensado en quién, en la organización, y no un modelo, como lo decíamos anteriormente, que sea gana-gana. Entonces, ¿qué es importante en este ejercicio que impulsa Human Capital con las organizaciones? Y es que tenemos que tener un checklist de qué condiciones, digamos, que se podrían llegar afectados al momento de aplicar una flexibilización salarial de ese 35, de hasta el 35%. Entonces, hay temas muy importantes y son las preguntas que siempre la gente va a hacer, las preguntas de oro, las llamamos nosotros. Oiga, ¿qué pasa con mi flexibilización salarial de ese componente que estoy flexibilizando? Oiga, Andrés, llevo 15 años en la organización. ¿Qué va a pasar con mi indemnización? ¿Va a ir sobre el 100% o va a ir solo sobre el componente salarial? ¿Qué pasa con mis prestaciones sociales, unas vacaciones, indemnizaciones, horas extras, recargos nocturnos? Bueno, hay un checklist que es muy importante que tenemos que revisar uno a uno para tomar decisiones que me permitan, digamos que, compensarlas de manera coherente. Esto es un tema importante porque yo no puedo decir que para la pensión, para la salud sí va sobre el salario y la pensión yo aporto al sistema sobre el 100. Esos son cortocircuitos que pueden generar, obviamente, cuestionamientos frente a cualquier ente fiscalizador. Entonces, ¿qué es importante? Sobre esa porción flexibilizada, sobre esas acreencias laborales, generamos mecanismos de compensación o factores de equivalencia que al aplicarlos, digamos, por ejemplo, el tema pensional vía un plan institucional donde garantizamos el componente de la empresa y el empleado en un plan institucional que tiene un candado que María no se lo puede gastar en lo que quiera, y al final digamos que lo unificamos con el aporte obligatorio, pues garantizamos que el aporte pensional siga sobre el 100%. Un tema, digamos, de indemnizaciones, bonificaciones que se calculen sobre el salario, vacaciones en dinero, por ley, digamos que en el código laboral dice va sobre el componente salarial, pero por encima yo puedo pagar lo que quiera. Entonces puedo, digamos, que pactar un factor de equivalencia que al aplicarlo al componente salarial me lleve a un 100% y sobre eso pagar indemnizaciones, vacaciones en dinero, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante hacer un checklist, revisar cada una de esos creencias laborales y compensarlas. Es muy importante. Nosotros siempre cuando hacemos el análisis y vemos personas que por X o Y motivo, digamos que no pueden flexibilizarse, pues le decimos al cliente, déjelo quieto, es, digamos que podría generarse una afectación, déjelo quieto y no lo incluya en el modelo. Aquí me preguntan quién no es elegible al modelo. Entonces, hay una población que en el análisis que hacemos nosotros, los que están en los últimos 10 años en Colpensiones no se pueden flexibilizar. Hay un asterisco que ya les explico cuál es. ¿Por qué no se pueden flexibilizar? Entonces resulta que el tema pensional para nosotros es clave, es muy importante y es un no negociable en los temas que implementamos en las organizaciones. ¿Cómo compensamos el tema pensional? Sobre la porción salarial se hace el aporte obligatorio, el que le corresponde a la empresa y el empleado, y sobre el componente flexibilizado le decimos a la empresa, tiene que hacerlo tanto lo que le corresponde a usted como al empleado. Ambas partes tienen que hacerlo. Ese 16% lo enviamos a un plan institucional que se estructura con un fondo de pensiones, pero ese plan institucional tiene un candado y que se le dice, esa plata es de Pilar Mendoza, pero Pilar solo la podrá, digamos que, usar o darle un uso cuando se vaya a pensionar. Es decir, que si yo tengo mi 65 en mi fondo de pensiones obligatorio y ya me voy a pensionar, ese 35 que está en el plan institucional se envía a mi bolsa principal de pensión y quedo con mi capital al 100%. Eso funciona así, digamos que en el fondo privado. ¿Qué pasa en Colpensiones? Digamos que Pilar está en los últimos 10 años en Colpensiones, entonces tiene su componente salarial allá en Colpensiones y de la parte flexible tengo el plan institucional. Si yo lo intento enviar, ¿qué va a pasar? Que Colpensiones le va a decir, doctora Pilar, esos recursos no lo vamos a recibir acá porque aquí no existe la figura de los aportes extras a la pensión. Conclusión sobre cuánto le harían el promedio de sus últimos 10 años a Pilar, sobre el 65%. ¿Se afecta? Obvio que se afecta porque su promedio va a ser mucho menor. Entonces, a esa población siempre le decimos a las empresas, déjelos por fuera, tienen que asumir su impacto tributario porque obviamente digamos que es más importante un tema pensional del cual la persona va a vivir más adelante a un tema coyuntural. Entonces, esa población, digamos que no es elegible al modelo. A no ser, aquí les vuelvo al asterisco, que sean salarios que
con flexible y sin flexible coticen sobre el máximo de ley, que son los 25 salarios mínimos. Entonces, esas personas los podríamos flexibilizar, así estén en los últimos 10 años en Colpensiones, pero ojo, garantizando que su aporte al tema pensional sea sobre los 25 salarios mínimos en ese ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces, aquí el mensaje es, siempre que implementemos un modelo de flexibilización salarial, tenemos que revisar todos ese checklist de las acreencias laborales y compensarlas para que el empleado no se vaya a ver afectado ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, sino que si yo tomo una fotografía, esquema tradicional y esquema flexible, al final del ejercicio siga manteniéndolas, digamos que sobre el 100% del ingreso. Pilar nos pregunta, ¿cuánto es el porcentaje promedio de ahorro en la retención? Ya ahorita en 2 diapositivas más adelante, Pilar, te voy a mostrar unos ahorros, unos ejercicios de diferentes niveles para responder a tu pregunta. ¿Listo? Bueno, otro tema importante. Oiga, y esto es uno de los mitos que, venga, me ayuda a bajar retención, pero después en la declaración de la renta voy a tener que sacar más plata porque estoy pagando más en retención. Ojo que es muy importante. El modelo que digamos que flexibilización salarial me permite no solo bajar la retención, porque mal haríamos nosotros decirle baje aquí retención que le da caja, pero al final del ejercicio tiene que sacar más dinero, ¿no? De no serviría eso. Entonces, baja estos modelos o estas alternativas que les vamos a compartir más adelante, no solo me ayudan a bajar retención en la fuente, que es el impacto mes a mes, sino también el ingreso por el cual yo voy a declarar también va a ser menor. Y eso es porque esas alternativas que les vamos a compartir ahorita en las siguientes diapositivas son alternativas que el estatuto tributario me dice no son ingresos ni para retención ni para declaración de la renta, porque así está en la normativa del estatuto tributario, o porque son alternativas que manejamos como gasto operacional que a tener su manejo, digamos, dentro del ejercicio como tal, operativo y contable, pues no suma para ingreso del empleado ni en retención ni en declaración. Entonces, es muy importante que este modelo me ayuda no solo a bajar la retención, que me da caja, ojo, me da el flujo de caja mes a mes, sino también voy a tener un menor ingreso para los temas de declaración de renta al final del ejercicio fiscal. Tema también muy importante. Uno de los grandes hallazgos que también encontramos en el gran estudio del mercado laboral 2025, el actual, fue que las organizaciones cada vez hacen más partícipes en los modelos de compensación a las personas. Entre las personas, digamos, que tengan más participación, puedan definir temas de su compensación, pues serán modelos más a la carta, más petit, más personalizados, que esto va a generar algo muy importante que es una, digamos que, fidelización de las personas. Y la flexibilización salarial, pues no se queda atrás frente a esta tendencia que les contaba. ¿Por qué? Porque ese 35%, con esas alternativas que les mencionaba anteriormente, si bien el primer filtro lo hace la organización, porque la organización es el que dice, vamos con esta alternativa, esta va para cierto sector, esta no, porque dentro de las políticas de la organización no se puede dar, la organización hace el primer filtro, define qué alternativas se van a dar en el modelo de flexibilización salarial. Ya después son las personas quien en ese ejercicio individual, recuerden que el ejercicio individual es clave, bajo sus finanzas personales, escogen qué alternativas voy a poder tomar. Y esas alternativas, obviamente, son alternativas que van alineadas a los gastos básicos de las personas. Entonces, oiga, si yo tengo que hacer, por ejemplo, un tema de mercado, pues hay alternativas en las cuales yo puedo utilizarla, que tengo beneficio tributario en retención en renta. Mire, yo tengo un tema, una necesidad de educación para mis hijos, entonces hay alternativas para el ejercicio. Quiero ahorrar, o venga, tengo un tema de herramientas de trabajo. Entonces, es muy importante que esto me va a generar, obviamente, una personalización. No vamos a cambiar los hábitos o las finanzas personales de las personas, no vamos a generar consumos innecesarios, sino este modelo tiene que ir alineado a esas necesidades que tiene cada quien. Y el empleado, según su momento de vida, pues escogerá claramente esas alternativas de flexibilización salarial, que sin duda alguna, bajo las necesidades actuales o la tendencia actual de hacer partícipe al empleado, de buscar modelos de compensación a la medida, pues claramente va a tener un impacto positivo frente a este ejercicio. Entonces, importante, quien define su modelo de flexibilización es el empleado y no ni la empresa ni Human Capital, sino es la persona que lo alinea a sus momentos y a sus finanzas personales. Después entonces de estos mitos que podemos encontrar, digamos que en el mercado, aterrizamos este ejercicio en 3 caminos que permiten los temas de la aplicabilidad de estos ejercicios de optimización tributaria dentro del mundo de compensación. Entonces, miren que lo que les decía anteriormente, ya estos temas no solo van al salario, sino ya tenemos que mirar es cómo le podemos
generar mecanismos de optimización tributaria a las personas en todo su mundo de compensación. No solo está el salario, recuerden que también está en el mundo de los pagos por generación de valor, está el tema de los beneficios, que también es un tema importante y que tiene un impacto tributario cuando son transaccionales en el ejercicio fiscal de las personas. Digamos que el tradicional, el que digamos que hemos venido desde hace 23 años trabajando, está la flexibilización en el pago fijo, en donde hay dos caminos, que uno es el que más utilizan las organizaciones y el que mayor impacto tiene desde el punto de vista de ahorro, es hacer una reconversión del 100% del ingreso actual en un 65% que se llama salario y un 35% que se va, digamos que, a flexibilizar en unas alternativas o unos beneficios legales de naturaleza no salarial, en donde obviamente esas alternativas van orientadas a alternativas, perdón, valga la redundancia, que tienen beneficio tanto en retención y declaración de la renta. Nosotros estamos, digamos que, impulsando este modelo hasta un 35%. ¿Por qué? Recuerden que hay un tope que es hasta el 40%, pero nosotros siempre dejamos ese gap, esa brecha, para, digamos que, no irnos al límite como tal, sino tener un gap por si la organización decide implementar un pago no salarial en algún momento, por si decide pagar una bonificación no salarial en algún momento del año y no estemos en el límite para el tema de 13.93. Pero digamos que dependerá también de cada caso para determinar ese porcentaje de flexibilización salarial. Y recuerden, sobre ese 35%, generar esos mecanismos de compensación para que el empleado esas acreencias laborales las mantenga al final del ejercicio sobre un 100%. Y la otra modalidad que también se implementa en el pago fijo es una empresa de pronto que diga, oiga, yo no quiero reconvertir, quiero mantener actualmente el mismo componente salarial. Este se implementa en una menor proporción en las organizaciones, pero existe, es de aquí en adelante. Es decir, cojamos los incrementos futuros y empecemos a hacer el modelo de flexibilización salarial. Entonces, mantengo los mismos 100 pesos como salario y el incremento que se viene ya el próximo año, empiezo a flexibilizarlo. El ahorro va a estar más ralentizado, pero igual ya voy, digamos que generando un camino de optimización tributario para las personas. Los dos desde el punto de vista normativo y de implementación son válidos y ya dependerá obviamente que lo que quiera la organización. Camino número 2, el tema de la optimización del pago variable. Entonces, un tema muy importante aquí, digamos que el tipo de pago más utilizado para los temas de optimización tributaria son los bonos anuales o los bonos que las organizaciones pagan. Un tema clave y es ese bono, y ya hay jurisprudencia en donde digamos que podemos pactarlo de naturaleza no salarial, siempre y cuando esos indicadores, esas métricas que nosotros determinemos para el pago de ese bono, sean métricas como se lo mencionábamos anteriormente a María, tienen que ser métricas grupales, métricas corporativas, métricas de área, en donde digamos que sean temas generales y no individuales, porque lo individual me va a contaminar, digamos que de salario ese pago de bono, porque lo van digamos que orientar a un pago por retribución directa del servicio. Entonces ya hay jurisprudencia en donde permite pactarlos como no salarios, siempre y cuando esos indicadores y métricas sean, digamos, grupales, corporativos o de área. Entonces, ¿qué es importante? Y lo hemos visto en el ejercicio. Vuelve y juega. De nada sirve haber dado la milla extra, de nada sirve haber cumplido esas métricas, esos indicadores que me puso la empresa, en donde yo aporté a los resultados del negocio y la organización me paga este bono. Si al final del ejercicio yo lo pago de la manera convencional, me llega la cuenta de nómina y eso va a tener un impacto tributario en donde voy a perder el 25, el 30% del bono en el mes que me lo pagan. Y recuerden que ese bono también tiene un impacto y es que me consume renta exenta y eso va a hacer que llegue más rápido a las 1.340 VTs. Ese bono queda en el ingreso para los que son de método 2, entonces en los recálculos semestrales va a hacer que mi porcentaje de ese método 2 incremente exponencialmente y ese bono va a quedar como ingreso para la declaración en la renta. Entonces, miren todo ese impacto que tiene digamos que un incentivo, un reconocimiento a un empleado que aportó, cómo al final del ejercicio impacta de manera importante en el tema tributario, que por ende va a impactar obviamente en un tema o va a generar una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, aquí estas alternativas de flexibilización salarial me van a permitir materializar ese bono, es decir, buscar caminos alternos para entregar ese bono, en donde esas alternativas me van a ayudar a mitigar el impacto en retención y en declaración de renta, donde yo puedo manejar
o un 100% de materialización del bono y lo blindo el 100%, es decir, lo protejo, me llega completo porque lo pude proteger del impacto tributario, o yo puedo hacer un modelo híbrido en donde le puedo decir a la empresa el 50% del bono páguemelo a la cuenta de nómina porque lo tengo destinado a unos temas financieros personales, asumo el impacto tributario y el otro 50% lo podemos materializar bajo esas alternativas para protegerlo del impacto tributario. Entonces, también podemos, digamos que, implementar estos caminos de optimización tributaria al bono. Y el tema de los beneficios extralegales, si bien los beneficios extralegales, su finalidad es impactar la calidad de vida de las personas, sus núcleos de afinidad, es un tema importante que todos esos beneficios transaccionales que le damos a las personas, llámese prima, llámese auxilio, como lo queramos llamar, todo lo que es transaccional, vuelve y juega. Me suma para temas de retención en el mes a mes, me consume renta exenta para las 1.340 VTs, me entra los recálculos y va a la declaración de la renta. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo acá? Es una reconversión de los beneficios actuales que tenga la organización, buscar que esos beneficios transaccionales los paguemos de una manera diferente. Un ejemplo, el auxilio educativo que tienen tantas organizaciones donde se los consignan a la cuenta del empleado, a la pregunta tuya, María Parejo, va a la cuenta de nómina, es un ingreso tributario, va a la declaración de la renta, pues venga, hay mecanismos alternos y hay normatividad que me permite pagar directamente a la institución educativa, manejarlo de una forma diferente, contabilizarlo diferente, en donde la filosofía del modelo se mantiene, que es, digamos que, estar en esos, apoyar los temas de formación del empleado y su núcleo familiar, pero que tributariamente, sin duda alguna, no tiene ningún efecto en temas de retención y declaración. Un auxilio de alimentación que se lo consignó a la cuenta de nómina, ¿por qué no lo reconvertimos a una tarjeta de alimentación que el estatuto tributario me permite hasta ciertos topes con beneficio tributario? Entonces, ese es el objetivo, esa reconversión de esos beneficios transaccionales a entregarlo de una manera diferente que impacte de manera positiva los gravámenes de las personas. Y de los acuerdos colectivos que aquí también hemos venido trabajando con las organizaciones, en donde el acuerdo colectivo, llámese convención o llámese pacto, entramos a revisar y hacer una reconversión de los mismos. Recuerden que, y aquí esto es nuevo, en la ley 2277 del 2022, recuerden que nos dejó un artículo, el 29-1, en donde habló de los pagos en especie. Esos pagos en especie, todo lo que sea un pago a un tercero, para el empleado su núcleo familiar es un ingreso tributario. Digamos que esa es la premisa del artículo. Pero en la parte final nos deja un parágrafo que dice, a excepción de los ingresos, de los pagos en especie que estén acordados en un acuerdo colectivo, llámese pacto o llámese convención. Entonces, eso nos ha permitido que dentro del pacto colectivo yo pueda pactar cualquier tipo de pago a tercero y que al final tenga un beneficio tributario. Entonces, ¿qué ejercicio hemos venido haciendo con las organizaciones que tienen convenciones y pactos colectivos? Es tomar una fotografía, revisar qué beneficios da transaccionales y hacer una reconversión a pagos a terceros para que las personas que hacen parte de ese acuerdo colectivo tengan el beneficio tributario. Entonces, miren, y ese es un tema, digamos que muy importante, y es que existen caminos, o sea, lo tradicional ya no es el camino. Decirle a las personas, haga su cuenta FS, haga su aporte voluntario y en marzo tráigame los deducibles, ese ya no es el camino porque con los nuevos topes, digamos que eso ya va a llegar en ciertos momentos del año, va igual a llegar al tope de las 1.340 VTs. Los caminos son estos cuatro que vemos aquí, en donde son alternativas que me van a generar un menor ingreso tanto en retención y declaración y que al final voy a poder potenciar o brindar tanto mi salario, el bono y los beneficios que me da la organización. Miren, estas son algunas alternativas. Estas son, no algunas, las alternativas que estamos, digamos que impulsando en estos modelos de flexibilización salarial. Estas alternativas no es porque Human Capital lo diga, sino porque son alternativas que están respaldadas por leyes, decretos y doctrinas ya. Miren que cada una de ellas van a poder, digamos que, poder observar cada una de su normatividad en donde van a poder ver el soporte de cada tema. Y si ustedes hacen una segmentación de este portafolio, son alternativas que van orientadas a temas de consumo, a temas de ahorro, a temas de formación tanto para el empleado como para las personas. Entonces ahí tenemos los temas de alimentación, en donde digamos que podemos extender el beneficio. Recuerden que el 387-1 me dice hasta 310 VTs tiene el beneficio tributario si su componente salarial no supera las 310 VTs. Eso más o menos son como 18 millones 500, 900. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando yo flexibilizo, como voy a flexibilizar, puedo llegar hasta salarios de 26 millones de pesos porque al hacer la reconversión en 65-35, el 65% queda por debajo de las 310 VTs y ahí la persona puede acceder al beneficio de alimentación, donde mensualmente es hasta 2.041.000. Y esa alimentación no me suma para retención ni para declaración. Tenemos ahorro, los temas de ahorro como los aportes no consolidados. A veces nos encontramos con personas que tienen un aporte voluntario de 5 millones de pesos, es un salario de 30, donde ya no le sirve porque llegó a las topes de las 1.340 VTs, pues lo migramos a un plan institucional con una condición de consolidación y tiene un beneficio tributario. Las herramientas de trabajo, un tema importante del renting, donde digamos que está orientado a los primeros niveles organizacionales, es un arrendamiento puro y simple de un activo, que en este caso es el vehículo, que es un tema importante que empaqueta todo en el ejercicio como tal. Este renting y este combustible, recuerden que tiene una particularidad y es, para manejarlo como herramienta de trabajo, tenemos que estructurar un mapa de cargos, identificar qué cargos que son elegibles al modelo, tienen necesidad de movilización o tienen representatividad del negocio para asignarles, digamos que estos dos temas de arrendamientos y de herramientas de trabajo. Uno de los productos más nuevos están los créditos de becas educativas, en donde ya se reglamentó en plena pandemia en el decreto 1013, donde los pagos de educación del empleado y su núcleo de afinidad, digamos que tienen beneficio tributario siempre y cuando cumpliendo unas condiciones que pone el decreto. Los pagos indirectos de educación en el decreto 3750 del 86, en donde los planes de salud, llámese medicina prepagada, pólizas de salud, de hospitalización y cirugía, planes complementarios, los puedo manejar también con beneficio tributario, manteniendo también unos aspectos que me dice ese decreto como tal, los temas de créditos. Y miren estas dos importantes, las subrayamos en amarillo, estos son algunos, aquí sí son algunas alternativas que van sustentadas por el 29 raya 1. Recuerden, ¿qué me dice el 29 raya 1? Todos los pagos a tercero que estén dentro de un acuerdo colectivo no son ingreso tributario para la persona, ni en retención ni en declaración de la renta. Entonces, los blancos son de la flexibilización y los otros son de la reconversión o del 29 rayón de los pagos en especies en acuerdos colectivos. Y ahí podemos ser los creativos que queramos. Entonces, un arrendamiento de un activo. Entonces, oiga, tengo un arriendo, mi apartamento, mi casa, una finca, pues la señores empresa pague directamente a ese tercero y tengo el beneficio tributario, que es un pago a un tercero. Venga, en el tema de viajes con el objetivo de tener este beneficio para, digamos que, incentivar el tema de vacaciones, etcétera. Entonces yo puedo decirle a la empresa, venga, quiero acceder a un paquete de viajes donde puedo incluir a mi familia, bueno, todas las personas de mi núcleo de afinidad, paguemos directamente el paquete de viajes a un tercero, se va con beneficio tributario. Gimnasios, la gasolina aquí sí yo la puedo asignar sin ningún tipo de mapa de cargos. Entonces, digamos que ahí hay un ejercicio también bien importante en esa reconversión de los acuerdos colectivos, aprovechando ese 29 raya 1. Y a tu pregunta, Pilar, ¿y cuál es el impacto que tiene estos modelos en el flujo de caja de las personas? Aquí quisimos ilustrarles cuatro, digamos que, segmentos poblacionales que podemos encontrar en las organizaciones. Recuerden que el tema tributario está impactado por salarios por encima de 10 millones de pesos o que al año ganen más de 120 millones de pesos. Pero no podemos olvidarnos que por debajo de 10 millones de pesos tenemos todavía población que tributa de 8, de 7, 6 millones de pesos que pagan retención y que tienen que también pagar declaración de la renta. Entonces, este modelo permea los diferentes niveles poblacionales en la organización. Mire, este es un salario de 7 millones de pesos y ahí está el ahorro empresa y empleado. En la empresa el ahorro está dado en parafiscales, en salud y ARL. Esos tres ahorros, digamos que son para la empresa. No hay ahorro en pensión, no hay ahorro en prestaciones, no hay ahorro en vacaciones. Recuerden el tema del checklist que debemos compensar todos los aspectos colaterales. Y el ahorro en el empleado está en salud y en el tema tributario. Entonces, miren, la organización en este segmento se gana 1.300.000, se ahorra 1.320.000 y el empleado se ahorra 2.123.000 en este ejercicio anual. 10 millones de pesos, miren que ya aquí llegamos casi a 22 días de salario para el empleado. El de 26 millones de pesos llega casi a 28 días de salario y el de 40 millones de pesos, 35 días de salarios extra que le genera el ahorro del modelo como tal. Entonces, miren cuál es el impacto. Es un impacto real, tanto en la caja mensual como en la renta,
en donde lo que estamos haciendo es potenciar ese flujo de caja y recuperando ese poder adquisitivo. Y al final del ejercicio hay un gana-gana tanto para la empresa como para el empleado. Y finalmente, para terminar esta sesión del día de hoy, muchas preguntas muy interesantes en donde qué deberíamos hacer para poder, digamos que, determinar o implementar un modelo adecuado dentro de nuestra organización. Lo primero es que tenemos que hacer un diagnóstico de nuestra política retributiva, determinar qué puedo hacer por el fijo, qué puedo hacer por el variable y qué puedo hacer por los beneficios. Recuerden que este tema ya no es solo el salario, sino tenemos que revisar toda nuestra compensación total, hacer un diagnóstico y ver cómo podemos generar estos mecanismos de optimización tributaria en cada uno de los componentes de mi compensación total. Un tema importante y es tenemos que también identificar el tipo de personas que están en mi organización, perfiles sociodemográficos y los perfiles impositivos, porque no todas las alternativas serán generales para todas, no todas las necesidades son iguales para todos. Entonces tenemos que identificar el tipo de población, cómo están impactando cada uno de los temas tributarios en ellos y sobre eso digamos que hacer una personalización y digamos que llevar el ejercicio como tal y poder mostrar el mejor escenario a cada uno. Por eso les decíamos, hay que personalizar el libreto para poder, digamos que, hacerlo de la mejor manera en este ejercicio. Muy importante, lo que les decíamos también anteriormente, hay que validar los diferentes escenarios, hay que revisar el tema social, que no vayamos a generar ninguna afectación, quién es elegible, quién no es elegible, cómo vamos a hacer todos nuestros temas de compensación y al final del ejercicio todo cuáles van a ser los impactos económicos para la empresa y cómo lo vamos a dejar blindado desde el punto de vista jurídico. Recuerden, en nuestras diapositivas anteriores, esto tiene que estar, digamos que, bien soportado desde el punto de vista jurídico. Y un tema importante, esto lo tenemos que hacer, digamos, de una manera estratégica. Yo no puedo sentarme de la noche a la mañana y decirle, Natalia Peña, ven que te va a cambiar tu modelo de pago por algo que se llama flexibilización salarial. No, porque esto va a generar una reactividad. Recuerden que los temas salariales son temas sensibles en las personas. Entonces, esto tiene que ir acompañado por una estrategia de endomarketing, donde vayamos sensibilizando a las personas, donde vayamos generando una comunicación con expectativa, donde las personas digan, oiga, esto suena chévere, quiero ir a escucharlo, muéstreme en qué consiste, y generar un espacio mucho más, digamos que, de aceptación para poder generar el ejercicio con cada uno de los temas. Hoy en día ya digamos que esto ya hemos desarrollado herramientas tecnológicas que me permiten administrar el modelo, que nos evita la operatividad. Los modelos tienen que tener unas políticas de operación porque no podemos permitir que la gente cambie su modelo de flexibilización, entre y salga, sino debe tener unas políticas para generar estos temas de operatividad y estas herramientas tecnológicas me van a ayudar a administrar para evitar el Excel y todos estos temas manuales, sino ya existen herramientas tecnológicas que hemos diseñado para una administración obviamente mucho más digamos que menos manual, sino ya un tema mucho más industrial y tecnológico. Y al final del ejercicio esto lo tenemos que generar persona por persona. Cada persona tiene que mirar su escenario, alinearlo a su momento de vida y mostrarle el comparativo. Mire, el camino en el que usted está es este y el camino que proponemos es este y que la persona pueda revisar cuantitativamente cuál es el beneficio que le genera este modelo como tal. Entonces, esta es nuestra recomendación en el tema de implementación, pero lo más importante de este ejercicio y esta charla, queridos colegas, es que la noticia, digamos que buena, es que hay caminos actualmente para poder mitigar este impacto que están teniendo las organizaciones en su deterioro de sus condiciones contractuales. Lo tradicional ya no nos sirve, hay caminos que nos permiten hacerlo y un tema también importante. No hay que esperar a que llegue otra reforma tributaria, no hay que esperar a que ahorita todos declaren renta y nos digan lo mismo de todos los años, que es que me tocó pagar un montón de dinero en esta declaración de renta, sino el momento es ahora en donde podemos tomar decisiones en pro de las personas, en pro de las empresas y que sobre todo al final esto va a dejar un mensaje a las personas que hacen parte de nuestra organización y es que nos preocupamos por ello y que esto me va a generar obviamente fidelización del talento clave y hacerme más visible para que otras personas digan, eso es una organización que va a la vanguardia y que siempre están implementando temas innovadores para querer trabajar en ese lugar. Sé que hay muchas preguntas, pero bueno, el tiempo no nos da, estamos tomando nota de cada uno de ellos para poder tener un espacio con cada uno de ustedes y poder solucionar este ejercicio. Entonces, esperamos que hayan podido llevar temas importantes y sobre todo el mensaje es, hay caminos que podemos utilizar bajo la legalidad para poder mitigar este impacto fuerte que están teniendo los asalariados en materia tributaria. Muchas gracias y los vamos a dejar con nuestros próximos eventos que va a tener Human Capital en las próximas semanas. Feliz día.